el plan de salvación de Dios que estaba encubierto a todos, pero que finalmente le fue revelado por el Señor al apóstol Pablo. Por Dios mismo estaba anunciado desde el Génesis que Dios mismo, tomando forma humana, vendría a este mundo a salvarnos del infierno por causa de nuestros pecados, y porque uno o más pecados se pagan con la muerte, como está escrito, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. ¿Podemos nosotros pagar por uno o más pecados que nosotros ya hemos cometido, pero que no sea con la muerte de nuestras almas? La respuesta es no. Entonces, nuestro Dios ideó un plan de salvación en rescate de nuestras almas. Vendría nuestro Señor Jesucristo desde los cielos a este mundo a salvarnos de ir al infierno, producto de nuestros pecados. Pero ese plan de salvación de nuestro Señor, en relación a qué específicamente haría el Señor para podernos salvar, tenía que estar encubierto a los ojos de todos hasta que fuese consumado. El plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo estaba encubierto, oculto a los ojos de todo el mundo, encubierto a los ojos de los israelitas, encubierto a los ojos de los mismos discípulos del Señor, encubierto a los ojos de los romanos, encubierto a los ojos de Satanás. Satanás intentó desesperadamente saber cuál era ese plan de salvación, cómo el Señor salvaría nuestras almas, de qué manera específica, para arruinar ese plan, para sabotearlo. Satanás sabía a qué venía el Señor, hasta cierto punto lo sabía, y de cierto modo también intuía ese plan de salvación, pero nunca supo específicamente cómo se llevaría a cabo, hasta que fue demasiado tarde para Satanás. Nuestro Señor Jesucristo les decía a sus discípulos que Él tenía que ser entregado a muerte y ser resucitado al tercer día, pero la pregunta sin respuesta era, ¿por qué? ¿Por qué tenía que morir? Cuando ya estaba cerca el momento de consumar este maravilloso plan de salvación, el Señor comenzó a declarar a sus discípulos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero el Señor, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mateo 16, versículo 21 al 23. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tenía que morir? Satanás nunca supo este plan de salvación hasta que fue tarde para él. En una primera instancia pensó que debía evitar que Cristo muriera, y por medio de Pedro le decía al Señor: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces, que no mueras, Cristo. En una segunda instancia pensó al contrario, es decir, que Cristo tenía que morir, y para tal efecto influenció en los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, para que estos, a su vez, provocaran al gentío decir a Pilato que Cristo fuese crucificado. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os sueltes? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido muchos sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: Sea crucificado.
Y el gobernador le dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Mateo 27, versículo 15 al 23. Que muera Cristo. Sin embargo, cuando ya nuestro Señor Jesucristo ya estaba en la cruz crucificado y a punto de consumar su maravilloso plan de salvación en beneficio de todos nosotros los seres humanos, nuevamente Satanás cambió de opinión en relación a su intento desesperado para sabotear este plan de salvación. Pues ahora le volvió a parecer que Cristo no debía morir. Y entonces, en un intento desesperado, comenzó a influenciar en las personas que le contemplaban en la cruz, de la misma manera que lo había hecho antes, a través de Pedro y de los ancianos del pueblo. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confía en Dios, líbrele ahora y si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Mateo 27, versículo 39 al 44. Entonces, que no muera Cristo, pero ya era tarde para Satanás. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndole en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él aguardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Mateo 27, versículo 45 al 54. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo el discípulo, he ahí tu madre. Y después de aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndole en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19, versículo 25 al 30. Lo declaró a gran voz nuestro Señor. Consumado es. Satanás, en su intento desesperado por sabotear el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo, fue totalmente engañado y derrotado por nuestro Señor Jesucristo. Era muy evidente que Cristo, nuestro Señor, murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero, ¿por qué murió por nosotros? ¿Por qué murió por nosotros? ¿Por qué murió? ¿Cuál fue la causa? Ahora, ya crucificado y muerto nuestro Señor por nosotros, todos sus discípulos pensaban que la muerte del Señor por nosotros había sido un fracaso. De algunos de los discípulos del Señor está escrito, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo,
¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Lucas 24, versículos 13 al 25. Muy bien, pero la pregunta sigue sin contestar. ¿Por qué Cristo murió? Alguien dirá: Cristo murió por nosotros. Sí, pero ¿por qué Cristo murió por nosotros? ¿Por qué Cristo murió? El plan de salvación parecía que aún estaba un tanto encubierto. Sin embargo, cuando ya los israelitas que creyeron en Jesucristo hicieron la transición que había que hacer del antiguo pacto al nuevo pacto hecho por Cristo, y eso era lo que les salvaba a ellos, entonces ellos fueron a la iglesia primitiva. Y cuando ya Dios se dio cuenta de que ningún otro israelita iba a efectuar esta conversión del antiguo pacto al nuevo pacto efectuado por nuestro Señor Jesucristo, entonces nuestro Señor aparece a un perseguidor de la iglesia primitiva, a uno que aún adhería al antiguo pacto en la ley. Es decir, el Señor aparece al fariseo Saulo de Tarso, quien convertido al nuevo pacto, convertido a Cristo, entonces ahora ya es un integrante más de la iglesia primitiva, con su nombre cambiado de Saulo a Pablo. Y entonces a la hora apóstol Pablo, el Señor le revela el plan de salvación para ser anunciado a los gentiles, a todos los que no son israelitas. Apóstol Pablo, dinos, ¿por qué Cristo murió en la cruz de su Calvario? El apóstol Pablo, al contestar esta pregunta, está demostrando que el Señor le reveló a él el plan de salvación de nuestras almas. Escribe el apóstol Pablo: y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis en pie, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, Pedro, luego por los 12, después fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los que los más permanecen
hasta ahora, pero algunos se durmieron. Después fue visto por Jacobo, luego por todos los apóstoles, y al último de todos, como fruto abortivo, fue visto por mí. Primera de Corintios 15, versículo 1 al 7. Entonces, pregunta, ¿por qué Cristo murió? Respuesta, por los pecados de nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Cristo murió por los pecados de nosotros. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Porque fue decretado por Dios, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Cristo murió por los pecados de nosotros. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Y así Cristo nos salvó del infierno. En la cruz de su Calvario, Cristo se dejó imputar con todos nuestros pecados, como estaba descrito en el plan de salvación. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Entonces, ¿podemos nosotros pagar por uno o más pecados que nosotros ya hemos cometido, pero que no sea con la muerte de nuestras almas? La respuesta es no. Entonces, pregunta, ¿por qué Cristo murió? Respuesta, por los pecados de nosotros, y así nos salvó del infierno. Esto es evangelio. Es este anuncio de buenas nuevas de salvación el que hay que proclamar, que Cristo murió por los pecados de nosotros. El apóstol Pablo escribe a los insensatos gálatas que comenzaron a seguir un evangelio diferente al revelado por el Señor al apóstol Pablo. Y les decía el apóstol, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería siervo de Cristo? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1, versículos 6 al 11. El plan de salvación del Señor, por motivos de seguridad, estaba encubierto a todos, pero por fin le fue revelado al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo anunció a todo el mundo gentil. Y entonces ya no tiene por qué estar encubierto a nadie. Sin embargo, el apóstol Pablo, junto a sus colaboradores, escribió: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en quienes el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4, versículos 3 y 4. Finalmente a los romanos escribió el apóstol Pablo lo siguiente: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romanos 2:16. En el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, versículos 11 al 15, será exhibido el evangelio que Cristo nuestro Señor le reveló al apóstol Pablo como una contundente prueba condenatoria para las almas incrédulas. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, 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 escrito por Ulises Astudillo.